Pues buenos días, Mateo, ¿cómo estás? Buenos días. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, y es ¿por qué haces cine? Ya, pues es una pregunta dificilísima. Una suave para empezar. Fíjate que a mí siempre me pareció que el cine, bueno, la narración audiovisual era una cosa muy extraña. O sea, contar historias con una imagen pegada detrás de otra. Pero supongo que esa misma extrañeza lo hace fascinante. Hace unos años estuve documentándome para una historia, tenía que ver películas del primer cine mudo, los primeros años. ¿Para Pedro Páramo puede ser? No, ¿O esa es otra cosa? no, era otro proyecto. Tenía que verme películas de cine mudo de los primeros años cuando el lenguaje cinematográfico no se había creado, entonces tenía que averiguar un poco cómo se había ido inventando ese lenguaje cinematográfico y fue una documentación maravillosa y fascinante porque me hizo descubrir cómo se había llegado a determinados recursos cinematográficos y de qué manera se habían ido inventando. Al principio no se entendía eso de una imagen pegada detrás de otra, eso no se entendía, no se veía la continuidad. Y hay ejemplos maravillosos, una película muy famosa de un atraco a un tren, que tú ves cómo salen los vaqueros por un lado de la pantalla y luego cuando se ve el contraplano pasa un rato y entran. Sí, O sea, vuelve a contar todo el mismo minuto en los dos planos. Es maravilloso. El robo y asalto del tren del dinero, ¿no? Del Potter. Sí. Ahí se estaba inventando el lenguaje y es maravilloso cómo se fue inventando poco a poco. Y hay cosas muy sorprendentes que te hacen pensar mucho en qué consiste el lenguaje cinematográfico. Es muy interesante. ¿Cuál es el origen de Proyecto Lázaro? Porque es una producción que nace en España y después entra a coproducción de fuera. Sí, es una producción catalana. Todos los técnicos son españoles. Es una producción de Barcelona, vamos. Es una productora de Barcelona que levanta el proyecto y lo lleva a cabo. Entra Francia y entra Bélgica, pero el proyecto surge de aquí. ¿Y es una historia que surge a través de ti o a través de la productora? Yo le mandé el guión al productor después de haberle conocido en Blackthorn. Él entró como coproductor financiero en Blackthorn y durante la postproducción de Blackthorn ya establecimos un contacto más estrecho y un tiempo después le pasé el guión. Era un guión que yo tenía así metido en el cajón, porque cuando lo escribí la verdad pensaba que no se iba a hacer nunca. Y de pronto, bueno, dije, quizás, después de conocer a Ivonne, y le gustó mucho y se lanzó. Es un proyecto muy arriesgado para un productor, pero... Y además le va a salir bien la jugada, o sea que yo estoy muy contento. ¿Y mantiene tus cosas que se repiten en tus dos anteriores películas, como esto del protagonista y el doble, como ese espejo deformante entre dos maneras de pensar diferentes, pero al final acaban chocando y cruzándose? Porque Nadie conoce a nadie también estaba, en Black Thor también, y aquí vuelve a estar, ¿no? O sea, entre ese ser atrapado en su soledad y el ser de fuera, ¿no? Que es como su controlador, digamos, ¿no? O algo así, ¿no? O algo Pues fíjate que no lo había visto, nunca lo había visto en esos términos, pero tienes razón, sí, o alguien está. que quiere capturarlo, ¿no? Y dominarlo, ¿no? Someterlo, ¿no? Está, bueno, eso de alguna manera siempre es la naturaleza del antagonista. Sí. Te estaba diciendo que me han preguntado varias veces por las referencias, digamos, a la hora de construir el futuro o de diseñarlo. Y yo creo que sí, que la referencia más clara, más que pelis del pasado, es Black Mirror, porque ellos tienen un concepto muy claro y es que el futuro es ahora. Es un futuro tan cercano que no importa cómo se vea, van vestidos como nosotros. O sea, es un futuro conceptual. Sí. Y han conseguido plasmar eso muy bien, que el espectador se olvide de que no tienen unos presupuestos enormes para generar una tecnología futurista tremenda. Y mi consigna era un poco esa en la película, tiene que ser un futuro totalmente comprensible. Sí, tiene que ser. Vale. Ha habido un problema técnico, danos un minutito más.
Tiene también esa idea de la dimensión desconectada, la serie de los años que había en España, que aquí se Conexiones, no te he entendido. ¿Tiene qué? De Twilight Zone. Sí, tiene esa idea, ¿no? De la ciencia ficción sin dinero, pero que sea muy compleja emocionalmente. Eso es. Que el futuro sea ahora. Pero aparte yo creo que es la mejor manera de afrontar el futuro, en el sentido de que los artefactos no te impidan ver a tus personajes y lo que realmente importa, que ese puede ser el peligro de hacer una película grande. Yo desde la escritura me establecí una consigna, que es: no voy a abrir las puertas de este centro, o sea, me voy a quedar aquí dentro, porque como abra la puerta, todo lo que hay fuera va a impedir me va a impedir contar la historia del personaje. Tengo que aislarle y contar el futuro en este lugar, y contarlo a través de los personajes. Esa era un poco la consigna a la hora de escribir, ¿no? Y la desestructuración de la historia a través de esos flashbacks, que aún añaden más picante y más oscuridad a la historia, cuando parece que fueron momentos de su vida buenos, y lo acaban machacando más. A mí eso me gusta, aún retuerce más el tema. Sí, hombre, la idea de contar la historia de manera totalmente desordenada estuvo desde el principio en mi cabeza, y además contarla en primerísima persona, con el truco de que él está narrando lo que le ocurre a la propia gente del futuro, ¿no? Eso era parte de la propuesta. A mí siempre me fascinaron las películas contadas en completo desorden. Es una manera de narrar que a mí me hipnotiza, y no había podido hacerlo de verdad hasta ahora, y me apetecía. De hecho, la comedia que acabo de rodar también está narrada en absoluto desorden. Las leyes de la termodinámica. Absoluto desorden. Empiezo por el final, luego sigo en medio, luego... Pero porque a mí hay una de las cosas que me gusta de la película, de esa sensación de terror constante, pero de ese terror que, pues eso, muy psicológico, que te acaba ahogando. No sé, hay un momento en la película que todo ya empieza a torcerse. Parece una comedia romántica, pero poco a poco se va torciendo, y torciendo más y más. Y a medida que le dan esas gafas, aún más. Y ya todos los recuerdos, esa mezcla. A mí eso me gusta, porque parece como si César de Abre los ojos... ¿Qué hubiera pasado si César hubiera vivido en ese futuro que él soñaba? Claro. Eso hubiera pasado, ¿no? O una idea hubiera pasado. O eso podría haber pasado, podría ser una de las opciones, sin duda. Fíjate que yo, cuando contaba la historia, no buscaba a priori esa sensación de terror. De hecho, no todo el mundo tiene la misma sensación. Es inevitable que haya momentos de terror, pero es un terror muy existencial, si quieres, porque tiene que ver con lo frágil que es nuestra vida, pero la tuya y la mía. No es necesario que aparezca un monstruo en la vuelta de la esquina. Ese es el verdadero terror que nos afecta en nuestra vida diaria, ¿no? En ese momento que decimos: coño, que el otro día se murió fulanito de un cáncer terminal que le ha durado, vamos, que se lo descubrieron el otro día. Ese terror es inevitable cuando te metes en cuestiones médicas, y con la posibilidad de la inmortalidad y de los efectos secundarios que se pueda tener, es inevitable que esté ahí, ¿no? Pero no era buscado a priori. Yo estaba preguntándome cosas sobre nosotros y cómo afrontamos nuestra vida, ¿no? Sí. Y lo más complejo de hacer una película en inglés con actores tan diferentes, rodada en España, pero con ese look internacional, a mí me recuerda también mucho al cine de los años 70, de ciencia ficción, Naves misteriosas, todo ese Moon, por ejemplo, me ha recordado mucho a ese mundo distópico, pero dentro de una cotidianidad brutal. Sí, bueno, yo creo que tiene que ver también con el tamaño de película de las que estamos hablando. Digamos, el hecho de tú querer hacer una película con libertad creativa, hoy te exige ajustarte a unos presupuestos, y eso te exige acotar las historias de una determinada manera, que al final hay ciertos elementos comunes, obviamente, pero como tú insinúas, en ese tamaño de proyectos es donde están las historias más interesantes a veces, porque el artificio no te tapa lo que de verdad importa. Sí, porque hay esa idea de, por ejemplo, Gattaca también me ha acordado mucho del doble, porque él, o sea, al estar rapado y tal, parece otra persona, parece un monstruo, o sea, sí. Es como la soledad del monstruo. Imagínate el viaje que tuvo que hacer el actor. El actor, cuando terminó el rodaje, se volvía a Londres desde Barcelona
y me dijo, no voy a volver en avión, voy a volver en tren porque necesito descomprimir y volver a ser yo de aquí a Londres, porque ahora mismo estoy en un viaje, en un trip muy difícil, ¿no? Muy extraño para mí. Y ahora para terminar, me gustaría que me dijeras qué película cambió tu mirada como espectador o una de ellas. Cuando eras adolescente, estabas en Las Palmas y soñabas... Hubo varias películas, por ejemplo estuvo Ran de Kurosawa, estuvo Muerte en Venecia de Visconti, cine clásico que empezó a programarse en esa época gracias a Pilar Miró por las noches a la 1 de la mañana en versión original. Me las vi todas, las grababa en vídeo y me las veía todas. Pero ahora debería mencionar entre esos tótem de películas que me marcaron en esa época, estaba 2001, que fue una de las que me dio la vuelta a la cabeza. Que también tendría resonancias en Lázaro. Obvio. Es que cualquier película, cualquier película tiene resonancias de 2001. Es que es una cosa impresionante esa película. ¿Y tienes tu propia teoría del monolito? No, soy incapaz de interpretarlo, pero me sugiere tanto esa película. Pero sí recuerdo haberme sentido muy impactado. Muy impactado. No solo por la historia de la inteligencia artificial, por lo que es comprensible, sino por lo que no es comprensible. O sea, estar haciendo un cine tan abstracto en ese momento para mí fue... O sea, realmente a mí siempre me ha quedado una cosa de el ideal a conseguir, y es muy difícil hoy en día realmente, ¿eh? por el tipo de ficción al que nos hemos acostumbrado como realizadores y como espectadores. Pero el objetivo sería llegar a cierto grado de abstracción. Yo me siento incapaz, pero esa es la verdadera genialidad, creo. Está muy bien, ahora estoy recordando el momento que explican su historia de amor, ¿eh? Brutal, me encanta. En la película. Eso nada que ver con 2001, ¿eh? Es plas, pero qué bien explicado. Eso tiene más que ver con Dos en la carretera, que es otro de mis fetiches. Dos en la carretera. Y hay un punto de abstracción en esos flashbacks que hay, ¿eh? Sí, muy realidad. Eso es intencionado, pero no abstracción en el sentido de volverlos abstractos, sino de volverlos universales. Yo quería que en esa pareja se pudiera reconocer cualquiera, entonces recurro a una serie de momentos tópicos, si quieres, de la pareja que cualquiera puede entender. Hasta Ex Machina también. Y la chica tiene un rollo de robot, ¿eh? La chica, la Le Bon, que no sé si tiene alguna relación con Simón Le Bon, el cantante de Duran Duran. Pero no creo, no tengo ni idea, pero no creo. Ella es canadiense de origen. Sí, digo que tiene como si fuera un robot programado para... Hay algo porque Charlotte no es así en la vida real. Hay algo intencionado por su parte, pero no era tanto de llevarlo hacia una cosa robótica como llevarlo a una cosa muy discreta y aséptica, sí, pero acaba teniendo profesional. Esa connotación emocional. Sí, claro. Lo bueno de su interpretación es que todo el rato sientes que la procesión va por dentro y no lo muestra, ella se queda... ha conseguido un equilibrio muy bonito, yo creo. Sí. Pues Mateo, un placer hablar contigo de tu película. Gracias. Que siga rodando la máquina. Ojalá. Gracias. Y vamos a ver. Hasta la próxima. Gracias.